Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Es viernes 14 ya de abril. Esta vez quiero contarles que me emociona la parte que vamos a presentar ahora sobre Monseñor Romero en esta homilía del 27 de enero de 1980. Digo me emociona porque en muchos segmentos de nuestra iglesia y seguramente en muchos segmentos de otras iglesias no hay la claridad como la que tiene Monseñor Romero al respecto de la iglesia. Yo sé que estamos muchas veces dominados por el concepto piramidal, o sea, alguien tiene que estar en la punta de la pirámide. Y desde la punta de la pirámide se decide lo que se va a hacer en la base de la pirámide. Una vez el profesor Antonio Galo, allá en Guatemala, un italiano, se escribe Gallo pero se pronuncia Galo, nos decía: ¿y quién les ha dicho a ustedes que la pirámide es así? Que las clases sociales se dividen así. Allá en la punta está la clase alta, en la mitad está la clase media y en la base está... ¿Quién dice? ¿Y por qué no puede estar la pirámide al revés? Les digo esto porque Monseñor Romero tiene absoluta claridad de la función que tiene la iglesia. Por eso les decía que me emociona presentarles ahorita en este segmento, presentarles esa sección que yo creo que es importante verla de esta manera. Monseñor Romero, con esa claridad de apóstol, de profeta, dice cosas exuberantes y he escogido en la frase del día, he escogido lo siguiente. Y por eso vuelvo a decirles, hermanos, lo que una vez les dije precisamente ante el temor de quedarnos un día sin radio. El mejor micrófono de Dios es Cristo. Y el mejor micrófono de Cristo es la iglesia. Y la iglesia son todos ustedes. Cada uno de ustedes, desde su propio puesto, desde su propia vocación, la religiosa, el casado, el obispo, el sacerdote, el estudiante, el universitario, el jornalero, el estudiante, el universitario, el jornalero, el obrero, la señora de mercado, cada uno en su puesto, viva intensamente la fe y siéntase en su ambiente verdadero micrófono de Dios nuestro Señor. Esta es la frase que he escogido porque esta claridad muchos no la tienen. Ni siquiera, a veces, ni siquiera la gente que está en la base de la iglesia. Todos y todas somos iglesia. Y por eso esa frase lapidaria que no se le puede escuchar, no se le suele escuchar a otras personas, inclusive los papas. El mejor micrófono de Dios es Cristo. Y el mejor micrófono de Cristo es la iglesia. Y la iglesia son todos ustedes. Esto, tener esa claridad, a mí me emociona. Y esto no da el tiempo aquí en esta introducción. Pero sepa usted que al decir, Monseñor, el mejor micrófono de Dios es Cristo, significa que el Antiguo Testamento se quedó. Pero no lo entendemos muchas veces. Cristo es el punto de partida de nosotros, porque es Dios en persona. Moisés, Elías, David, Salomón, no, ellos no son Dios en persona. Ellos son personajes que entendieron a Dios de una manera y hablaron directamente con Dios muy bien. Hasta ahí. Pero Jesús es Dios en persona. Por eso nuestro punto de partida es Jesús. Cuando yo les he dicho a ustedes, el Antiguo Testamento hay que dejarlo en un segundo plano, pero de verdad. Hay que tomarlo en cuenta, sí, pero en un segundo plano. Porque yo soy cristiano y sigo a Cristo. Yo no sigo a Moisés y a Elías, a David, Salomón. No me importa, claro, yo no soy seguidor de ellos. Yo soy seguidor de Cristo. Y esto que está diciendo Monseñor Romero hoy, el mejor micrófono
El mejor micrófono de Dios es Cristo. Y el mejor micrófono de Cristo es la iglesia. Por eso qué bueno cuando usted y yo nos sentimos iglesia. No importa en qué denominación esté, pero sentirnos iglesia. Y la misión que tenemos es precisamente ser micrófonos de Dios. Esto es lo maravilloso de una enseñanza como la que estamos teniendo en este programa. Nos clarificamos. Somos micrófonos de Dios. Oigamos a Monseñor. Aquí quisiera yo que leyéramos de nuevo o simplemente recordáramos la segunda lectura de hoy, donde San Pablo, maestro de Lucas, se refiere precisamente a la constitución de esta iglesia como un cuerpo en que todos somos miembros unos de otros. Cristo es la cabeza y el Espíritu Santo que anima esa cabeza, anima también como una misma vida de la cabeza y del cuerpo a todos los miembros que constituimos la iglesia. Y por eso vuelvo a decirles, hermanos, lo que una vez le dije precisamente ante el temor de quedarnos un día sin radio: el mejor micrófono de Dios es Cristo, y el mejor micrófono de Cristo es la iglesia, y la iglesia son todos ustedes, cada uno de ustedes. Desde su propio puesto, desde su propia vocación, la religiosa, el casado, el obispo, el sacerdote. Continuamos con su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Espero que usted, igual que yo, haya disfrutado esas palabras bellas de Monseñor Romero, la claridad con la que él se refiere a la iglesia. La iglesia somos todos y todas. Sí, es cierto, hay una jerarquía, pero la jerarquía no es la iglesia. Sí, hay religiosas, sacerdotes, sí, pero no son ellos la iglesia somos todos y todas. Y el ser micrófono de Dios, ya sea que este sea un profesional o sea un consagrado o consagrada, sí, pero el que también no es consagrado, el que solamente va de vez en cuando a misa, también es un micrófono de Dios. Y el que no va también es un micrófono de Dios, porque somos iglesia. Es bonito, y esto de la iglesia lo vamos a ver, lo vamos a ir entendiendo mejor a medida que avanzamos en este estudio de la Pascua, en este estudio del misterio de la resurrección de Jesucristo. Hoy vamos a irnos a las consecuencias, les decía ayer, las consecuencias de este milagro, de esta sanación que hace Pedro. No tengo oro ni plata, lo que tengo te doy, en nombre de Jesús Nazareno, levántate, camina. Lo ayuda, lo incorpora, y el ex cojo, el ex lisiado, anda con ellos dos, con Pedro y con Juan. Ahora vamos a estudiar las consecuencias. Estamos en el capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles, versículos del 1 al 12, y dice lo siguiente: en aquellos días, mientras hablaban al pueblo Pedro y Juan, se le presentaron los sacerdotes, el comisario del templo y los saduceos, indignados,
de que enseñaran al pueblo y anunciaran la resurrección de los muertos por el poder de Jesús. Les echaron mano, y como ya era tarde, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Muchos de los que habían oído el discurso, unos 5,000 hombres, abrazaron la fe. Al día siguiente, se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, entre ellos el sumo sacerdote Anás, Caifás y Alejandro, y los demás, que eran familia de sumos sacerdotes. Hicieron comparecer a Pedro y a Juan, y los interrogaron: ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho eso? Pedro, lleno del Espíritu Santo, respondió: jefes del pueblo y ancianos, porque le hemos hecho un favor a un enfermo, ¿nos interrogan hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre? Pues quede bien claro a todos ustedes y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo Nazareno, a quien ustedes crucificaron, a quien Dios resucitó entre los muertos. Por su nombre se presenta este sano ante ustedes. Jesús es la piedra que desecharon ustedes, los arquitectos, y que se ha convertido en piedra angular. Ningún otro puede salvar bajo el cielo. No se nos ha dado otro nombre que pueda salvarnos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Diríamos en lenguaje popular: ¿cómo les quedó el ojo, señores ancianos, sumos sacerdotes, fariseos, escribas, saduceos? ¿Cómo les quedó el ojo? Un pescador dando razón de su fe. ¿En nombre de quién hemos sanado? Pues del que ustedes mataron. Del que ustedes mataron. En nombre de Jesús el Nazareno. En nombre de ese Jesús, el hijo del carpintero. Ustedes lo condenaron a muerte. Ustedes se burlaron de él. Pero Dios lo dignificó. Esta figura de Jesús el Nazareno obedece a lo que les estaba explicando del Jesús histórico. Jesús el Nazareno es el Jesús histórico. Pues en nombre de ese Jesús Nazareno, este que estaba enfermo ahora está sano. Pero para que ustedes entiendan, hay un Jesús histórico, le diría Pedro a esos ancianos. Hay un Jesús histórico que continúa su vida con el Jesús de la fe, que es Cristo. Unir Jesús histórico con el Jesús de la fe es lo que llamamos Jesucristo. Jesús es el Jesús histórico y Cristo es el Jesús de la fe. Unir Jesús de la fe con el Jesús histórico es una obligación. No podemos quedarnos solo con el Cristo. Cristo, aleluya, Cristo. No, también hay que ir al Jesús histórico. No podemos tampoco quedarnos solo con el Jesús histórico y negar o dejar en entredicho que hay un Jesús de la fe, el Jesús de la resurrección, que es el que estamos estudiando hoy en estos 50 días de la Pascua. Ese grupo de poderosos están escuchando a un pescador, pero claro, la diferencia es que el pescador está lleno del Espíritu Santo. Se habla de 5,000 que abrazan la fe. Allá en Pentecostés fueron 3,000. Ya se va haciendo grande el grupo. Los fariseos, los saduceos, el Sanedrín en pleno, están temiendo quedarse sin gente. Es lo normal de cualquier proceso. Usted tiene acaparado una gran cantidad de personas y de repente llega otra persona o llega otra institución y le empieza a quitar su gente. Es claro que usted se va a molestar, se va a enojar, pero es lo normal. Ahora, en lo que estamos viendo hoy en los Hechos de los Apóstoles, hay un surgimiento de algo nuevo que se llama la iglesia, y hay un decrecimiento de aquello que se llamaba la religión judía y se llama todavía. La iglesia cristiana va creciendo y el otro movimiento se va haciendo pequeño, y eso les duele. Pero así son las cosas. Llegó Jesús
y partió en dos la historia. Ahora corresponde a la iglesia naciente ir organizándose, porque lo otro va disminuyendo. En la lectura del Evangelio de hoy, saltamos a Juan. La iglesia lo tiene ordenado de esta manera, porque guarda la correlación de los textos, lo guarda para los domingos. Como estamos entre semana, vamos a estudiar a Juan 21, versículos del 1 al 14, y dice lo siguiente. Después, Jesús se apareció de nuevo a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se apareció así. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el mellizo, Natanael de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos. Les dice Simón Pedro: voy a pescar. Le responden: nosotros también vamos. Salieron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Al amanecer, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no reconocieron que era Jesús. Les dice Jesús: muchachos, ¿tienen algo de comer? Ellos contestaron: no. Les dijo: tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán. Tiraron la red, y era tanta la abundancia de peces que no podían arrastrarla. El discípulo amado de Jesús dice a Pedro: es el Señor. Al oír Pedro que era el Señor, se enseñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua. Los demás discípulos se acercaron en el bote arrastrando la red con los peces, porque no estaban lejos de la orilla, apenas unos 100 metros. Cuando saltaron a tierra, ven unas brasas preparadas y encima pescado y pan. Le dice Jesús: traigan algo de los que acaban de pescar. Pedro subió a la barca y arrastró hasta la playa la red completa de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, la red no se rompió. Les dice Jesús: vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó pan y se lo repartió, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera aparición de Jesús ya resucitado a sus discípulos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Tercera aparición. ¿Cuál es la primera? A María Magdalena, según Juan. ¿Cuál es la segunda? La vamos a estudiar el próximo domingo, pasado mañana. Esta es la tercera, en Juan. En Marcos solo hay una aparición. En Mateo hay varias. En Lucas hay varias. En Juan, esta es la tercera y última aparición. Ya no habrá una cuarta. La escena que tenemos ahora está llena de simbolismos. Si se dan cuenta, si contaron ustedes el grupo, ya no están los 12 o los 11, porque Judas se ahorcó. Mire quiénes estaban: Simón Pedro, Tomás llamado el mellizo, Natanael, van 3, los Zebedeos, son 5, y otros 2, son 7. Solo hay 7. 7 es un número que significa totalidad. Pero en vez de 11, porque Judas se ahorcó, hay 7. Hay 4 que no están en el grupo. Esto es simbólico. Como es la última aparición, y la aparición lleva a la finalidad de hacer un llamado a la constancia, a la perseverancia. Quiero que, después de ver el número de los apóstoles que están presentes, veamos cosas fundamentales, como por ejemplo, Pedro toma la palabra y dice: voy a pescar. Y los otros dicen:
nosotros también. Esto teológicamente es un problema, es un conflicto interno de esos 7 que están ahorita juntos. Hay un problema teológico. El problema es, están volviendo al pasado. Están regresando a lo que eran antes. Esto es Juan. No es lo mismo con Lucas, que Lucas lo presenta de otra manera. Estamos en Juan. Recuerde que Juan, el Evangelio de Juan, no es como los sinópticos. En los sinópticos hay milagro porque hay fe. En Juan no se necesita la fe. Se hace el milagro para que haya fe. Juan presenta al grupo volviendo a lo que eran antes, a pescar. Voy a pescar. Nosotros también. Jesús en Juan se va a aparecer a la orilla del lago Tiberíades. Muchachos, ¿tienen algo de comer? No, porque han vuelto a lo antiguo, han vuelto a lo que eran antes. Tiren la red a la derecha de la barca, allí hay peces. El experto en pesca es Pedro, su hermano Andrés, su primo Andrés, su hermano Juan, Santiago y Juan, Pedro y Andrés. Esos 4 son expertos en pesca. Y tienen que oír que alguien les diga, tiren la red a la derecha de la barca, ahí hay peces. El discípulo amado, cuando mira la cantidad de peces que capturan, se da cuenta, es el Señor. Pedro se puso la túnica, se tira al agua, y Pedro vuelve a recuperar el camino perdido. Pedro fue el que tomó la palabra, voy a pescar. Ahora Pedro se acerca al Señor. Los otros se quedan para llevar la barca o el bote. Pedro ya reconoció a Jesús. Mira que hay unas brasas, hay pescado y pan. Pero Jesús les dice, traigan de lo que acaban de agarrar. Pedro fue a arrastrar la red, no los demás. Pedro arrastró la red. Y aquí hay una escena que para los que no son católicos, quizá poco le van a dar importancia, poca importancia le van a dar. Jesús hace el mismo gesto de la Santa Cena. Tomó el pescado y se los dio. Tomó el pan y se los dio. Es lógico que estamos en Juan, y Juan no habla de la Santa Cena de pan y vino, porque en las primeras comunidades cristianas la figura del pescado se había convertido en la figura del cristianismo. Como hoy en unas casas o en un templo cualquiera ponemos nuestra cruz. Antes no se ponía la cruz, se ponía un pescado. Juan está queriendo recuperar la figura del pescado. Las comunidades cristianas se identifican por el pescado, pero con pescado o con vino, porque el pan sí está, pan y vino o pan y pescado, lo que Jesús está haciendo es de nuevo una Santa Eucaristía. Y como es la última aparición, ya no va a quedar ninguna duda de que a partir de hoy ellos deben tener como punto de partida y punto de llegada la Santa Eucaristía. Cuando lleguemos al capítulo 6 de Juan, vamos a platicar bastante sobre la Santa Eucaristía, sobre ese discurso del pan. Pero el pan como Eucaristía nos hace igual a todos y todas, que es lo que dijo Monseñor Romero en la primera parte de este programa. La iglesia son todos ustedes, no importa la profesión, ustedes son la iglesia. La Eucaristía nos hace iglesia.
Porque en la iglesia, en la Eucaristía, todos somos iguales. No hay uno más que otro. Aunque sea papa, aunque sea obispo, todos somos iguales. Bendiciones para todos y para todas.